Bueno, estimados, vamos a comenzar la parte que corresponde a la clase 6, que es de logaritmos. Vamos a recordar primero algunas propiedades, como son, por ejemplo, el logaritmo en base a de 1, esto siempre es 0. El logaritmo en base a de a, esto es 1. La propiedad 2 dice el logaritmo en base a de un producto de x por y, es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. El logaritmo de un cociente va a ser el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Y el logaritmo en base a de una potencia de x, este exponente puede pasar hacia adelante. ¿De acuerdo? Esas son propiedades de tipo aritmético. Entonces nosotros las vamos a utilizar para poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya? Vamos a resolver lo que aparece en el apunte de la clase de ejercicio, que después se lo voy a proyectar. Yo ya seleccioné los dos primeros y son los primeros que voy a explicarles, ¿ok? Bueno, tenemos acá logaritmo en base 6 de 2x menos 3 igual al logaritmo en base 6 de x menos logaritmo en base 6 de 3. Lo primero que vamos a hacer es dejar todo en un mismo logaritmo, o sea, por ejemplo, bueno, el de acá ya está en un solo logaritmo, en base 6 de 2x menos 3, igual. Fíjense acá, que acá tenemos un logaritmo en base 6 de 12 menos logaritmo en base 6 de 3. Hay una diferencia, por lo tanto vamos a ocupar la propiedad 3, pero de derecha a izquierda. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base 6 de 12 dividido en 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Después nos va a quedar el logaritmo en base 6 de 2x menos 3 igual al logaritmo en base 6 de 4, ¿cierto? Perdón, en base 6. Cuando nosotros tenemos logaritmo en una base de un argumento igual al logaritmo en la misma base de otro argumento, eso implica que los argumentos deben ser iguales. Eso es, aplicando la función inversa del logaritmo, que es la potenciación, nos queda que los argumentos son iguales. Por lo tanto, de aquí tendríamos que 2x menos 3 debe ser igual a 4. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que, bueno, aquí lo único que nos quedaría por resolver es la ecuación de primer grado. Entonces nos queda 2x igual a 7, 4 más 3, de donde x vale 7 medios. ¿De acuerdo? Hasta ahí uno dice ya, listo, esta es la respuesta, pero nosotros tenemos que chequear siempre en cualquier ecuación logarítmica que los argumentos del logaritmo siempre tienen que ser números positivos, porque de lo contrario el logaritmo no existe. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tomamos x igual a 7 medios y lo ponemos en el argumento de este logaritmo, que está en el enunciado, 2 por 7 medios nos da 7, 7 menos 3 es 4. ¿El 4 es un número positivo? Sí, así que no hay problema. Y en las otras partes del ejercicio no aparece el reemplazo con la x, por lo tanto, la solución de este ejercicio efectivamente es el 7 medios. ¿De acuerdo? Y ese sería el final del primer ejercicio. Veamos qué pasa con el problema número 2. ¿Dónde está mi borrador? Acá. Voy a borrar. En el problema número 2 tenemos un logaritmo. Acuérdense que cuando la base no se escribe es que la base es 10. Tenemos logaritmo de esto menos logaritmo de esto otro igual a 1 menos logaritmo de 5. A ver, lo que podríamos hacer en este ejercicio es, por ejemplo, usar el hecho de la propiedad, de nuevo la propiedad número 3, de derecha a izquierda. O sea, esto va a ser lo mismo que el logaritmo de raíz de 3x más 10 partido por x más 2. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 1 menos el logaritmo de 5. A ver, se puede hacer de múltiples maneras el ejercicio, pero nosotros el número 1 lo vamos a escribir como logaritmo en base 10 de 10. Logaritmo de 10. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por esta propiedad, pero además porque la pregunta cuando uno calcula un logaritmo dice 10 elevado a cuánto me va a dar 10. Y la respuesta es 1.
Por lo tanto, vamos a escribir el número 1 como logaritmo de 10. No hemos cambiado nada, simplemente estamos usando otra forma de escribir el número 1. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que el logaritmo en base 10 de esta raíz es lo mismo que el logaritmo en base 10, de nuevo, de 10 partido por 5, que es de nuevo la aplicación de la propiedad número 3. Si tengo logaritmo de algo igual al logaritmo de otra expresión, esto implica que los argumentos necesariamente deben ser iguales. O sea, implica que la raíz de 3x más 10 partido por x más 2 debe ser igual a 10 sobre 5, que es 2, ¿no es cierto? Esto que está acá, que es 2. ¿Ok? Y ahora tenemos que resolver esta ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Elevamos al cuadrado, nos queda 3x más 10 sobre x más 2 igual a 4. Por lo tanto, nos queda 3x más 10 igual a 4x más 8. ¿De acuerdo? Voy a borrar acá. Y por lo tanto, si pasamos hacia allá, nos queda que x va a ser igual a 2. De la misma manera, nosotros tenemos que cerciorarnos que este valor de x en los argumentos de lo que acabo de borrar no nos den argumentos de logaritmos negativos. En ninguno de los dos casos nos da negativo porque el primer argumento era la raíz de 3x más 10 y el otro era la raíz de x más 2. Al reemplazar por la x no nos da ningún argumento negativo, por lo tanto no hay peligro, no hay problema, y la solución del ejercicio sería el número 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a seguir con los otros ejercicios que están planteados en la guía. ¿Ok? Ya, voy a compartir la pantalla. Acá está. Aparecen esos dos ejercicios más, los voy a copiar. ¿De acuerdo? El ejercicio 3 dice logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 8 de x, fíjense que la base es distinta, igual a 4. Y el problema 4 dice logaritmo en base 10 de x al cuadrado menos logaritmo en base 10 de 10x más 11 sobre 10. Y esto es igual a 1. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a salir de la pantalla compartida, ¿sí?, para que se pueda ver mejor lo que está escrito en la pizarra. ¿Ya? Ya. En el primer ejercicio observen que no tienen las mismas bases, entonces lo ideal es dejarlo en la misma base y uno elige siempre dejarlo en la base más pequeña. Hay una propiedad, que es la propiedad de cambio de base, que nos dice lo siguiente. Si uno tiene el logaritmo en base a de b, va a ser igual al logaritmo en la base que uno quiera, dependiendo del problema, dependiendo del ejercicio, del argumento, partido por el logaritmo en la base que uno quiera, de la base. Esto que está acá se llama fórmula de cambio de base. ¿Ok? Logaritmo en base A de un argumento B va a ser igual al logaritmo en la base que uno quiera del argumento, partido por el logaritmo en la base que uno quiera de la base. ¿Estamos? Voy a borrar un poco esta nubecita, me quedó un tanto pegada. Una nube así como
muy flaquita. Me quedó muy linda la nube, así que la voy a hacer de color, que vea más bonita. Que tenga más espacio, por si agregamos más fórmulas. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense que aquí tenemos logaritmo en base 2 y aquí tenemos logaritmo en base 8. Entonces vamos a escribir todo el ejercicio como en logaritmo en base 2. Este ya está listo. Logaritmo en base 2 de x menos. Y aquí vamos a usar la fórmula de cambio de base. Nos va a quedar el logaritmo en base 2. El 2 es como la base que uno quiere, de cuadradito. De x del argumento partido por el logaritmo en base 2 de 8, igual a. Fíjense, bueno, el 4 por ahora lo vamos a dejar ahí, después también lo podríamos escribir como logaritmo en base 2. Lo vamos a dejar ahí quieto por mientras. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x. Logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta es 2 elevado a ¿cuánto nos da 8? 3. Y esto igual a 4. ¿Ok? Si ustedes observan acá, hay una variable que es el logaritmo en base 2 de x que se repite. Esta y esta, ¿cierto? Es una salchicha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar una sustitución. Vamos a llamar u a lo que se repite, al logaritmo en base 2 de x. Vamos a usar esta variable para resolver el problema y después vamos a volver a ella para encontrar el valor de x o los valores de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo nos va a quedar esta ecuación? U menos u dividido en 3 igual a 4. Y esta es una sencilla ecuación de primer grado, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar todo por 3, nos va a quedar 3u menos u igual a 12, de donde 2u vale 12, y por lo tanto u vale 6. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con esto? Reemplazamos en asterisco, el cuadrito que tenemos ahí arriba, ¿ya? Y nos va a quedar que 6, que es u, va a ser igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Ok? Y ahora vamos a recordar la definición de logaritmo. En general, la definición de logaritmo dice logaritmo en base a de b es c, si y solo si la base elevado al resultado es igual al argumento. Esto que está acá, que merece un color azul, mi azul no está muy marcado, pero esto es la definición de lo que es un logaritmo. Entonces, logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si la base elevado al resultado nos da el argumento. ¿Ok? Entonces, observen acá. Logaritmo en base 2 de x es igual a 6. Esto es si y solo si la base, que es 2, elevado al resultado, nos da x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2, 64. Por lo tanto, el valor de x es 64. Y como les expliqué antes, siempre que uno llega a una respuesta, tiene que cerciorarse que el valor al valor numérico al cual llega satisface que al ponerlos dentro del argumento no nos da argumentos negativos. Y en este caso, el 64 es un argumento positivo, así que no hay problema. Luego, la solución del ejercicio es x igual a 64. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver el problema número 4.
Voy a borrar acá, bueno, ustedes si quieren se pueden devolver. ¿Ya? En el problema número 4, voy a escribirlo acá arriba, vamos a comenzar a hacerlo arriba. Dice, logaritmo, acuérdense que cuando la base no se escribe es porque la base es 10. Logaritmo en base 10 de x cuadrado menos logaritmo en base 10 de 10x más 11 partido por 10, esto es igual a 1. De nuevo, acá usamos de nuevo la propiedad número 3, porque tenemos logaritmo de algo menos logaritmo de otra cosa, eso va a ser logaritmo de lo primero, que es x al cuadrado, partido por 10x más 11 partido por 10, que es lo que es el argumento que aparece acá. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a 1. Bueno, aquí podríamos arreglarlo un poquito. Logaritmo de 10x al cuadrado partido por, perdón, al cuadrado, 10x al cuadrado partido por 10x más 11 igual a 1. Igual, de nuevo, podríamos escribir el 1 como logaritmo en base 10 de 10, pero como ya tenemos un solo logaritmo, vamos a usar al tiro la definición de logaritmo. Y de nuevo nos dice, logaritmo en base 10 de esto es igual a 1. ¿Qué significa? Que la base elevado al resultado nos da el argumento. O sea, esto es, por definición, si la base, que es lo que nos está escrito acá abajo, elevado al 1 que está allá, nos da, no sé por qué me dio con el 3, nos da el argumento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pasamos multiplicando, nos queda 10 por 10x más 11, igual a 10x al cuadrado. Claramente ahí podemos simplificar los 10. Entonces nos va a quedar una ecuación de segundo grado, que es x al cuadrado menos 10x menos 11, igual a 0, ¿cierto? La voy a ordenar. Lo vamos a ordenar acá al ladito. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Bueno, la ecuación x al cuadrado menos 10x menos 11 igual a 0, ¿sí? Entonces hay que buscar dos números que multiplicados nos den menos 11 y que sumados nos den lo que acompaña al x, ¿cierto? Y esos números serían el menos 10 multiplicado, multiplicados nos tienen que dar menos 11, por lo tanto van a ser el 11, el 1. ¿Con qué signo? Menos y más, ¿no es cierto? Veamos, menos 11 por 1, menos 11, y menos 11 más 1 nos da menos 10, ¿ok? Si uno tiene un producto igual a 0, ¿qué significa eso? Significa que o esto es 0, x menos 11 es 0, o x más 1 es 0. ¿Qué valor de x nos queda al despejar x de acá? X igual a 11 o x igual a menos 1. Estas serían las dos posibles soluciones, podrían ser las dos las soluciones, pero vamos a ver cuál de las dos nos sirve o si nos sirven las dos. En el enunciado original nos aparecía, vamos a ver el enunciado original, denme un segundito. Teníamos logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de 10x más 11 partido por 10. O sea, esto tiene que ser positivo, el x cuadrado ya es positivo. Esto de abajo tiene que ser positivo. Veamos, si el x vale 11, esto es positivo. Y si x vale menos 1, nos queda menos 10 más 1, que es 1 partido por 10, no hay ningún problema. Los dos números nos sirven como respuesta porque reemplazando este x o este x en la ecuación original no llegamos a ninguna contradicción porque los argumentos nos quedan con números positivos. Por lo tanto, la solución del ejercicio sería el número 11 y el número menos 1. ¿Ok?
¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a enfrentar un problema de planteo. En el fondo es un problema de planteo que involucra logaritmos, con unas ecuaciones así que se ven súper feas, pero no es tan fea, digamos. Se ve fea. Ya, déjenme mostrarles el problema. A ver, les voy a compartir pantalla. Acá. Observen el problema. Dice, las estrellas se clasifican en categorías de brillo llamadas magnitudes. A las estrellas más débiles, o sea, con flujo luminoso L sub 0, se les asigna magnitud 6. A las estrellas más brillantes se les asigna magnitud conforme a una fórmula. La fórmula es M igual a 6 menos 2.5 o 2,5 por multiplicado por el logaritmo de L partido por L sub 0. Se supone que el L sub 0 es una constante conocida, ¿de acuerdo? Donde L es el flujo luminoso de la estrella. O sea, esta L que aparece ahí es el flujo luminoso de la estrella. En la pregunta A dice determinar la magnitud de M. La pregunta es, ¿cuánto vale M si el flujo luminoso de la estrella es L igual a 10 elevado a 0.4 por L sub 0? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar el L acá y resolver esta expresión. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? M va a ser igual a 6 menos 2.5 multiplicado por el logaritmo de el L, que nos dicen que 10 elevado a 0.4 multiplicado por L sub 0, y esto dividido por L sub 0. ¿De acuerdo? A ver, voy a cambiar la... salir un rato de la pantalla para que se vea mejor la pizarra. ¿De acuerdo? Claramente, eliminamos este L sub 0 con este L sub 0. Nos va a quedar que M 6 menos 2.5 multiplicado por el logaritmo de 10 elevado a 0.4. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 0.4 es 0.4, ¿cierto? Porque cuando uno resuelve un logaritmo, uno se pregunta la base elevado a cuánto, nos va a dar esta expresión elevado a 0.4. Entonces, si usamos la calculadora, nos va a quedar... Bueno, no tengo la calculadora a mano, la sacamos con la calculadora del celular. Si es que ustedes no tienen calculadora a mano, es 6 menos 2.5 por 0.4 nos da 6 menos 2.5 por 0.4 nos da 5. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nos dice la magnitud del flujo, y efectivamente aparece la solución en la pantalla, en el enunciado del problema. ¿Ok? Ya, esa es la letra A. En la letra B, ¿estamos de acuerdo con esto? Esa sería la solución de la parte A. Voy a borrar arriba y vamos a ver la parte B. No, voy a dejar eso ahí porque nos conviene tener la función. Voy a borrar el desarrollo del A nomás. Veamos qué pasa en B.
Nos dice el enunciado, dice, escriba la función que da el flujo luminoso L, dependiendo de la magnitud M y del flujo luminoso L sub 0. O sea, ¿qué tenemos que hacer en el fondo? Despejar esa L que está ahí. Entonces, a partir de acá, fíjense que vamos a pasar para el lado, por el logaritmo de L partido por L sub 0, igual a 6 menos M. Esto lo pasamos hacia acá, cambiando, y ese pasó hacia allá. Entonces nos va a quedar que el logaritmo de L partido por L sub 0 va a ser igual a 6 menos M partido por 2.5, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, en el fondo, qué tenemos acá? Un solo logaritmo, y podemos usar la definición al tiro del logaritmo. Logaritmo en base 10 de este argumento es igual a esto es si, solo si, la base, que es 10, que es la base que no está escrita ahí, a lo mejor no se está viendo bien la explicación. Ahí, de nuevo, ahí, repito. Se supone que tenemos que despejar esta L, por lo tanto tomamos esto, lo pasamos hacia el otro lado, y nos queda 6 menos M, ¿de acuerdo? El 2.5 que está multiplicando el logaritmo lo vamos a pasar dividiendo para el otro lado, nos va a quedar esa expresión. Tenemos logaritmo en base 10 de L partido por L sub 0 igual a esto que está acá. Por definición de logaritmo, significa que la base, que es 10 que no está escrita, elevado al resultado, o sea, 10 elevado a 6 menos M partido por 2.5, tiene que ser igual al argumento que es L partido por L sub 0. Eso es solo usando la definición del logaritmo. Por lo tanto, ¿cómo despejamos L? Si L sub 0 está dividiendo L, pasa para el otro lado multiplicando. Por lo tanto, va a ser L sub 0 por 10 elevado a 6 menos M partido por 2.5. Y en eso hemos obtenido L en función de M y del L sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok. Este es el ejercicio B. Ahora vamos a ver el C. Nos quedan solo 2 problemas, ¿ya? Entonces veamos. En el C, a ver, en el C dice, no, nos queda uno solo. Dice, ¿qué luminosidad tendrá una estrella de primera magnitud? De primera magnitud. Cuando hablamos de primera magnitud, fíjense arriba, que nos dice que las estrellas se clasifican en categoría de brillo llamada magnitud. A las estrellas más débiles, con flujo luminoso L sub 0, se les asigna magnitud 6. A las estrellas más brillantes se les asigna magnitud conforme a esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué luminosidad tendrá una estrella de primera magnitud? Dice L igual a 100 L sub 0, es decir, 100 veces más luminosa que las estrellas más débiles. O sea, en el fondo, de primera magnitud, las más débiles van a tener magnitud, las más débiles van a tener magnitud 6, ¿cierto? A ver, entonces, vamos a tener que vamos a tener en la ecuación, vamos a tener 6 igual a 6 menos 2.5 por logaritmo de L partido por L sub 0. Entonces vamos a tener que 0 va a ser igual a menos 2.5 por logaritmo de L partido por L sub 0. ¿Cierto? ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener que nos va a quedar de acá que el logaritmo de L partido por L sub 0 va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que 10 elevado a 0 tiene que ser igual a L partido por L sub 0, y por lo tanto L sub 0 va a tener que ser igual a L. ¿Ya?
Eso es cuando estamos resolviendo la estrella de la más débil, con flujo luminoso L sub 0, que va a tener magnitud 6, ¿ya? Pero nos dicen la estrella de primera magnitud. ¿A qué se refiere con estrella de primera magnitud? De primera magnitud será magnitud 1. A ver, ahí me entró la duda. Ah, no sé. Ya, a ver, hay un detalle en lo que expliqué recién, que es lo siguiente. Cuando uno le dicen, tendrá la luminosidad que tendrá una estrella de primera magnitud, es que su magnitud sea 1. Yo interpreté de primera magnitud como la magnitud más débil, que en este caso era 6. Si hubiese sido esa la pregunta, esto habría estado perfecto. La L tendría que ser igual a la L sub 0. Pero eso es la estrella más débil, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, acabamos de corroborar lo que dice el enunciado, que decía que la estrella más débil va a tener flujo luminoso L sub 0, y efectivamente va a tener flujo luminoso en L sub 0, pero en el enunciado del problema C nos dicen otra cosa. Nos dicen que para que tenga, ¿cuánto debe valer L para que M sea 1? Esto es, vamos a considerarlo como primera magnitud. ¿Ya? Considerando esto, vamos a tener qué luminosidad tendrá una estrella de primera magnitud, o sea, si M vale 1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de acá, simplemente reemplazamos el M y nos queda 6 menos 2,5 por el logaritmo de L partido por L sub 0. O sea, nos va a quedar que menos 5 va a ser igual a menos 2,5 por el logaritmo de L sobre L sub 0. ¿De acuerdo? Pasando el 2,5 para el otro lado, y nos va a quedar 2 igual al logaritmo de L partido por L sub 0. Y de nuevo, ¿qué hacemos acá? Aplicamos la definición de logaritmo. Si uno tiene el logaritmo en base 10 de un argumento, esto va a ser igual a 2, ¿ok? ¿Me siguen la idea? Repito. Cuando nos hablan de primera magnitud, tenemos que considerar que el m pequeño es 1. Por lo tanto, nos va a quedar 1 igual a 6 menos 2.5 por logaritmo de L partido por L sub 0. ¿Ok? Este 6, pasamos para el otro lado, nos queda menos 5 igual a menos 2.5. Entonces multiplicamos acá por menos 1. Y pasamos dividiendo el 2.5 al 5. 5 dividido por 2.5 nos da 2. Entonces 2 va a ser igual al logaritmo en base 10 de L partido por L sub 0. ¿Ok? ¿Qué significa esto? De acuerdo a la definición de logaritmo, tenemos que el logaritmo en base 10 de L partido por L sub 0 es igual a 2. Esto significa que la base, que es 10, que no está escrita, elevado al resultado, que es 2, debe ser igual al argumento del logaritmo. L sub 0 distinto de 0, por supuesto. Y por lo tanto, de acá nos va a quedar que L va a ser igual a 100, que es el 10 al cuadrado, multiplicado por L sub 0. Y este L corresponde a la solución del problema C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso, estimados, corresponde a la clase número 6, que estaba pendiente. Y eso sería, ¿ya? Entonces los invito, acuérdense que ustedes de manera autónoma deben estudiar el apunte correspondiente a la clase número 6 y además resolver los ejercicios que aparecen en la parte de ejemplos, y si hay alguna duda, de todas maneras me la pueden preguntar en la próxima clase. ¿Ok? Eso sería todo. Adiós. Manténganse sanitos. Nos vemos.